exjugador del Reus. Bueno, Nacho, primero de todo una valoración del partido. Hazme preguntas más concretas, mejor. Sí. No, ¿cómo has visto tu equipo? Después del 3-0, no estoy para tirar cohetes ni para bailar. Por tanto, no estoy satisfecho. Nacho, ¿te ha sorprendido la frialdad con la que ha salido el equipo? ¿Frialdad? No sé. No, hemos sido muy vulnerables defensivamente en algunas zonas. Y esa vulnerabilidad en situaciones de 1 contra 1, en centros laterales, que normalmente somos bastante fiables. Pero bueno, no ha sido así. Y te pones por detrás en el marcador y este es un equipo, pues, bueno, como habíamos dicho, ¿no? Luego correr y aprovechar espacios. Pero claro, cuando no eres muy vulnerable defensivamente, es muy difícil ganar los partidos. A partir de frialdad, pues, lógicamente que viendo algunas situaciones sí que en algunos casos la sensación un poquito de que estábamos por debajo del nivel que había el partido, ¿no? Un nivel, no sé, no el nivel, la intensidad y en esos primeros minutos que ya teníamos la experiencia del día del Nasti que nos ha vuelto a pasar. Nacho, después de esta derrota, la cuarta plaza vuelve a peligrar. Bueno, sabíamos que lo mejor que podíamos tener era un calendario con rivales directos. Si ganas, un paso importante hacia adelante; si pierdes, un paso importante hacia atrás. Quedan 21 puntos todavía, ¿no? I bueno, nos agarraremos a todo. I per això ho ha d'agafar com a lliçó, per aprendre la lliçó de cara als altres rivals. No hay margen para lecciones. Yo creo que ya llevamos un bagaje de 31 jornadas. Creo que ya no podemos hablar de... tenemos que tener la suficiente experiencia para afrontar este tipo de partidos, ¿no? Una pregunta más. Ya. Gracias.